Esto es La UNAM Responde y nos da muchísimo gusto que inicien con nosotros una nueva semana desde TV UNAM. Hoy lunes 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas, que nos recuerda pues que es un organismo que está presente en casi todas partes del mundo y que tiene como objetivo ayudar a solucionar las problemáticas y los conflictos tanto locales que impactan a nivel global también. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos. Y bueno, el día de hoy comenzamos con el doctor Carlos Rosales, que sigue respondiendo las dudas de nuestro público y en esta ocasión nos habla sobre el tejido adiposo, la obesidad y otras enfermedades. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Varias personas de nuestro público preguntan, ¿por qué en la obesidad hay tantas complicaciones clínicas? Bueno, repasemos. El tejido adiposo es el encargado de acumular grasa. Las células del tejido adiposo se llaman adipocitos y en la obesidad acumulan cada vez cantidades más y más grandes de grasa hasta que llega un punto en el que ya no pueden acumular más grasa. En esas condiciones entran en un estado de estrés muy grande y algunas de esas células incluso mueren. Ese estrés provoca inflamación en el tejido y esta inflamación hace que células del sistema inmunológico, como los neutrófilos, salgan de la sangre y vayan al tejido adiposo. Ahí, los neutrófilos, al no poder resolver la situación porque los adipocitos están muy estresados, liberan sustancias que llaman a otras células del sistema inmunológico. Y así vemos que macrófagos y linfocitos también llegan al tejido adiposo. Esta condición hace que la inflamación continúe y cada vez sea más grande. Y entonces el estado inflamatorio se perpetúa. Más aún, todas las sustancias que liberan estas células del sistema inmunológico no se quedan en el tejido adiposo, sino que salen y se distribuyen por todo el organismo. Entonces, en la obesidad se habla de que existe un estado de inflamación sistémico. Esta inflamación de todo el organismo es la que hace que otros órganos del cuerpo sean más susceptibles a enfermedades. Y por eso vemos que en la obesidad se desarrollan con mayor frecuencia enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, infecciones, incluyendo el SARS-CoV-2 e incluso algunos tipos de cáncer. Muchas gracias. Hasta luego. Cuando hay inflamación severa en las articulaciones, sobre todo de manos y pies, y además hay daños sobre los tejidos, estamos hablando de artritis reumatoide, una enfermedad que afecta a más de 1 millón de personas en nuestro país y sobre la cual hay muchísimas cosas por estudiar y por supuesto también por mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para conocer más sobre este padecimiento, sus tratamientos, se encuentra con nosotros la doctora Karina Santana de Anda, quien es egresada de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, miembro del Colegio Mexicano de Reumatología y también médico de portafolio de inflamación e inmunología de Pfizer México. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a La UNAM Responde. Muchas gracias y muchas gracias por el espacio. Pues importante hablar de todos estos temas. A veces parece que nos centramos en COVID y eso que es como más emergente, pero hay otras enfermedades silenciosas que se manifiestan en buena cantidad de personas y son las enfermedades reumáticas. ¿Qué son exactamente y qué las identifica? Exacto, las enfermedades reumáticas es un grupo de muchas enfermedades que en general las conocemos como enfermedades inflamatorias y enfermedades autoinmunes. ¿Esto qué quiere decir? El sistema inmunológico, por alguna razón, empieza a confundir los tejidos propios como tejidos extraños y entonces el sistema inmunológico ataca a los propios tejidos y a los propios órganos. Y eso es lo que sucede en la artritis reumatoide, en donde principalmente se van a afectar las articulaciones. ¿Cuál es la prevalencia de esta enfermedad en nuestro país, doctora? Pues en nuestro país se ha estimado una prevalencia alrededor del 1.6%.
en la población. ¿Cuáles son las características? Es decir, además de esto que sucede con todas las enfermedades reumáticas, ¿cuáles son las particularidades de la artritis? Exacto, la artritis reumatoide principalmente lo que va a afectar son las articulaciones. Entonces, lo que principalmente las personas que padecen esta enfermedad van a presentar es dolor articular. Y la artritis reumatoide afecta principalmente las manos y los pies. Entonces, los pacientes van a quejarse predominantemente de dolor e inflamación de las articulaciones en las manos y en los pies. ¿Hay distintos tipos de artritis? Hay distintos tipos de artritis, pero no distintos tipos de artritis reumatoide. Okay. Hay muchas enfermedades reumáticas que pueden dar artritis, pero la artritis reumatoide es una entidad única. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Pues se manifiesta principalmente con dolor en las articulaciones principalmente de manos y pies, aunque pueden estar afectadas prácticamente todas las articulaciones del cuerpo. El paciente va a notar cierto dolor, va a notar cierta inflamación y es muy común, por ejemplo, por las mañanas, que las personas que padecen esta enfermedad se quejen de rigidez. Tienen cierta rigidez matutina y esa, conforme va avanzando el día y conforme va avanzando la actividad física, va mejorando. Eso te iba a preguntar, ¿de forma constante, de forma periódica o relacionada con algunas actividades en particular? Pues se relaciona más bien con los tiempos prolongados de reposo, por eso es que en las mañanas la rigidez es mucho más acentuada. ¿Cuáles son las manifestaciones? Vemos, por ejemplo, en algunos casos deformación precisamente en los dedos de las manos. ¿Cómo más puede externarse? Sí, la enfermedad cuando inicia solamente hay dolor y hay inflamación de las articulaciones. Es la primera señal. Esa es la primera señal. Sin embargo, si los pacientes no tienen un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano, las articulaciones, al estar inflamadas por mucho tiempo, empiezan a destruirse, se empieza a destruir el hueso, el cartílago, y eso hace que las articulaciones a la larga puedan deformarse y llevar al paciente a tener cierto grado de discapacidad. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de este padecimiento? Pues el diagnóstico es clínico, idealmente lo debe realizar un reumatólogo. Okay. Y bueno, se hace el diagnóstico con el conjunto de signos y síntomas que presenta el paciente, que como te comentaba hace un momento, principalmente es dolor de articulaciones, rigidez en la mañana, y hay ciertos tipos de exámenes, tanto de laboratorio como de gabinete, que pueden apoyarnos en el diagnóstico. ¿En qué momento acudir al especialista? Porque vamos, lo ideal sería que hiciéramos citas periódicas con nuestro médico general, pero cuando se tienen estas afectaciones en particular, ¿cómo saber cuándo acudir con un reumatólogo? Sí, pues los pacientes deben acudir con un reumatólogo cuando tienen dolor articular que dura más de 4 a 6 semanas. Okay. Si el dolor articular es persistente y dura ya más de 4 a 6 semanas, lo más recomendable es acudir con un reumatólogo para tener un diagnóstico preciso. Preciso y a tiempo, además. Exacto. Oye, ¿cuáles son las causas? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que detona, además, pues, de este tiempo prolongado de rigidez y demás? ¿Hay una cuestión genética que está presente también en este padecimiento? Sí, exacto. No se ha identificado una causa en específica ni de la artritis reumatoide ni de las enfermedades reumáticas. ¿De ninguna en general? De ninguna. Okay. Se consideran enfermedades multifactoriales justo por esto, porque no hay una causa específica que las detone. Pero se ha reconocido que existe una parte genética, o sea, los pacientes que desarrollan artritis reumatoide son personas que tienen predisposición genética, okay, y hay algunos factores ambientales que también pueden detonar el desarrollo de la enfermedad. Y por ejemplo, de los más comunes que se han identificado es el tabaquismo, okay, el estrés, y bueno, estos son factores ambientales que en una persona genéticamente susceptible pueden detonar el desarrollo de la enfermedad. Exacto, es la combinación de factores. Exacto, lo que hace que se desarrolle o no la enfermedad. ¿Hay grupos, sectores de población más vulnerables a esta enfermedad? Pues las mujeres somos más propensas a desarrollar este tipo de enfermedades. Se ha visto que de cada 3 personas que tienen de cada 4 personas que tienen artritis reumatoide, 3 son mujeres. Entonces, el género, pues sí es algo que predispone al desarrollo de la enfermedad. Y bueno, pues la predisposición genética, ¿no? El tener familiares, no solo con artritis reumatoide, sino con alguna otra enfermedad autoinmune, eso también confiere un mayor riesgo. Ah, no solamente artritis, sino cualquier enfermedad autoinmune. Cualquier enfermedad reumática autoinmune, okay, puede predisponer al paciente al desarrollo de artritis.
digamos que se van sumando también elementos que nos dan señales para acudir a tiempo con un especialista, porque es importante para yo creo que para todas las enfermedades, un diagnóstico temprano, un diagnóstico a tiempo. ¿Cuáles son los tratamientos que se dan en estos casos, doctora? Pues ahora ya tenemos muchos tratamientos. Afortunadamente, los pacientes con artritis reumatoide ahora tienen un mucho mejor pronóstico. Y en general a este grupo de medicamentos nosotros los llamamos FARMES, son fármacos modificadores de la enfermedad y bueno, tenemos muchísimos desde los FARMES convencionales que son los que usamos hace muchos años, desde los 80 y con el tiempo han ido surgiendo nuevos tratamientos como por ejemplo la terapia biológica y bueno, ahora ya también tenemos moléculas pequeñas, pero en general a este grupo se le conoce como FARMES. Hay no sé, distintos niveles por gravedad o por grado de enfermedad que algunas personas lo desarrollen más, menos. Pienso mucho, digamos, en estas deformaciones. ¿Va aumentando conforme pasa el tiempo o es dependiendo de cada persona? Sí, es dependiendo de cada persona. O sea, la gravedad de la enfermedad, nosotros tenemos escalas para medir la gravedad de la enfermedad y la enfermedad puede ser leve, moderada o grave. Okay. Y eso depende de cada sujeto, ¿no? Y no forzosamente con el tiempo la enfermedad se va haciendo más grave. Y aquí volvemos a lo mismo. Si se hace un diagnóstico temprano y el tratamiento se inicia de manera oportuna, el paciente tiene un mucho mejor pronóstico. ¿Es una enfermedad que se cura, que se controla? No, desafortunadamente todas estas enfermedades son enfermedades crónicas, son enfermedades inflamatorias, pero contamos ya con muchos medicamentos para poderlas controlar. ¿Cuándo se considera que esta enfermedad crónica puede ser una enfermedad discapacitante? Pues también tenemos escalas que miden calidad de vida y que miden la calidad de vida y la capacidad de movilidad del paciente. Y bueno, consideramos que un paciente está ya discapacitado cuando no es capaz de realizar sus actividades básicas o actividades recreativas. Y esto, como bien nos decías, pues no tiene que ver, digamos, con que pase el tiempo. Hay personas a las que se les desarrolla de forma muy rápida y puede ser casi inmediato que se presenten estos síntomas y estas afectaciones más evidentes. Exacto. Oye, también pensaba pues en todos los mitos que se pueden desarrollar en torno a esta y a otras enfermedades. Platícanos cuáles son. No tiene que ver, por ejemplo, con la forma de contagio. Puede ser una predisposición genética y esto que sucede al interior de nuestro organismo, pero pensamos quizá muchas veces en esta parte de tocar agua fría y salir a lo calientito o al revés, estar en lo caliente. ¿Qué hay de estos Todos esos factores? Son mitos. Todos son mitos. Todos son mitos. Okay. La mayoría de ellos son mitos. La creencia esta que se tiene de que si estás utilizando agua fría no vayas a planchar o no vayas a algún lugar como con la temperatura Cambio mayor. De temperaturas bruscos no tienen nada que ver. Eso no tiene nada que ver, eso es un mito, eso no va a hacer que una persona desarrolle artritis reumatoide. Como comentábamos, una persona va a desarrollar artritis reumatoide si tiene la predisposición genética y tiene algunos factores ambientales que la detonen. Oye, y además de estos fármacos y estos tratamientos que se dan a los pacientes, ¿existe algún tipo de terapia de movilidad para ayudar en este tema? Sí, y eso es muy importante. Siempre cuando se inicia tratamiento farmacológico a un paciente con artritis reumatoide, a la par siempre debe de ir el tratamiento pues, de fisioterapia, ¿no? de mantener las articulaciones pues, lo más flexibles y lo más... lo más sanas posibles y esto se hace con ejercicio, con actividad física y obviamente pues con actividad física que sea pues vigilada por algún médico de esa área, ¿no? ¿La alimentación puede contribuir para mejorar, para controlar el padecimiento también? En general no, los pacientes con artritis reumatoide no tienen limitado algún tipo de alimento porque no se ha visto una relación directa con el consumo de algún alimento y con la reactivación de la artritis o con la remisión de la misma. Oye, cuando existe pues este diagnóstico ya de artritis reumatoide, ¿se relaciona o puede generar algunos otros padecimientos, ya que estamos pues hablando del sistema inmune? Pues muchas de las enfermedades autoinmunes pueden coexistir, o sea, puede haber, nosotros llamamos sobreposición. Puede haber artritis reumatoide y puede haber alguna otra enfermedad autoinmune a la par. No es lo más común, pero sí es algo que debemos tomar en cuenta. Ahora que estamos pues, en temporada COVID, se han hecho distintas manifestaciones y uno de los síntomas es justamente el dolor de las articulaciones. ¿Qué se sabe sobre este tema?
Pues en esta área todavía falta mucho por investigar, sin embargo, sí parece que hay cierta relación con que las personas que han padecido la infección puedan, después de la infección, desarrollar alguna enfermedad autoinmune. Parece ser que sí hay alguna relación ahí, pero todavía falta hacer más estudios y falta corroborar esa relación. Exactamente, mucho de esto se lleva pues un tiempo largo de investigación para ver cómo se desarrollan. Exacto. Y cómo van evolucionando las enfermedades. También me gustaría preguntarte sobre esto. La medicina va avanzando y siempre hay nuevas líneas de investigación sobre la enfermedad o sobre los tratamientos. ¿Qué hay en este campo relacionado directamente con la artritis? La verdad es que la artritis reumatoide es una enfermedad en la que se sigue investigando mucho. Hemos aprendido mucho de la fisiopatología de la enfermedad y esto ha hecho que se hayan desarrollado muchos nuevos medicamentos en los últimos 20 años. Sin embargo, seguimos identificando nuevas vías de inflamación, nuevas vías de señalización y se siguen desarrollando nuevos medicamentos dirigidos a bloquear estas vías. Oye, me quedé también con la pregunta hace ratito, pues hablabas de que se desarrolla o se presenta más en las mujeres. ¿Hay una cierta edad para que se presente con mayor probabilidad? Sí, lo que se ha visto es que la mayor parte de los casos se presentan alrededor de la cuarta década de la vida. O sea, esto es personas jóvenes que están en edad productiva y en edad reproductiva, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, es un mito que la artritis reumatoide solamente le da a gente mayor. Eso no es cierto. En personas jóvenes, desde los 20 o 30 años, puede presentarse la artritis reumatoide. También puede presentarse. Es una de esas enfermedades, como le decía al principio, un poco silenciosa, no se presenta en muchísimos casos. Sin embargo, hay acciones que se toman pues a nivel local y también a nivel global, como es este Día Mundial de la Artritis Reumatoide que se celebró justamente el 12 de octubre. Cuéntanos de cómo esto puede ayudar a un mejor entendimiento y a un mejor diagnóstico o un diagnóstico pues más temprano de la enfermedad. Sí, justamente el 12 de octubre fue el Día Mundial de la Artritis Reumatoide y creo que este día va dirigido a hacer conciencia, ¿no? Hacer conciencia de la enfermedad. Mucha gente desafortunadamente desconoce la enfermedad y piensa que puede ser algo contagioso, que puede ser algo infeccioso, y eso no es cierto. Y creo que es muy importante que toda la población esté alerta y esté pues informado acerca de esta enfermedad, porque muchas veces los pacientes tienen o las personas tienen dolor articular y no acuden al médico porque no saben que pueden tener artritis reumatoide. Entonces, crear conciencia de la enfermedad va a ser súper importante para llegar a diagnósticos y tratamientos tempranos. En el caso de los pacientes COVID, ¿es necesario que acudan con un médico especialista, con un reumatólogo? No forzosamente. Si los pacientes tuvieron la infección por COVID y la infección se resolvió sin problema y no tienen después ningún síntoma, yo diría que no es necesario que acudan con el reumatólogo, pero sí si empiezan después de la infección con dolor articular y el dolor articular se extiende más allá de 4 a 6 semanas. Hablábamos al principio pues, de estas enfermedades reumáticas. Cuéntanos cómo la artritis reumatoide se distingue de las demás que nos mencionabas algunas. ¿Cuáles son con las que podría confundirse, digamos? Pues como te comentaba, hay muchas enfermedades que pueden dar que son inflamatorias. Exacto, y que dan como manifestación el dolor de las articulaciones y la inflamación de las articulaciones. Sin embargo, el reumatólogo está ya muy acostumbrado a diferenciar estas enfermedades porque, bueno, hay otras como por ejemplo el lupus, el síndrome de Sjögren, las miopatías inflamatorias, fibromialgia. Y el reumatólogo pues conoce cuáles son los signos y síntomas de cada una de estas enfermedades y así es como va haciendo el diagnóstico diferencial. Por eso es indispensable ante cualquier síntoma y además teniendo en cuenta pues estas predisposiciones genéticas que podemos tener, acudir con un especialista. ¿A dónde acudir? ¿Cuáles son esos centros o esas alternativas que podemos tener para acudir con un médico especialista? Pues, ¿En todos los servicios de salud pública existen estos especialistas, doctora? Pues en la mayoría de las instituciones públicas hay reumatólogos. Desafortunadamente son pocos los reumatólogos en el país, sí hay un déficit de reumatólogos, pero lo más importante es pues acudir con el médico de primer contacto y que el médico de primer contacto haga la referencia en caso de ser necesario. Tú estás en los dos ámbitos, digamos, en el de atención, en este Colegio Mexicano de Reumatología, pero además también un poco involucrada en temas de investigación en el laboratorio. ¿Cómo se va avanzando en este tema, considerando pues cómo va avanzando también la medicina a nivel global? Pues la verdad es que los avances son
rápidos. Hemos visto en los últimos 20 años, hemos tenido la llegada de aproximadamente 15 nuevas terapias para la artritis reumatoide. Entonces el avance ha sido a una velocidad pues muy acelerada, y eso la verdad es que es muy bueno para los pacientes, ¿no? Siempre es muy bueno. Entre más terapias tenga el reumatólogo para tratar a los pacientes, pues yo creo que es mucho mejor. Es importantísimo el diagnóstico a tiempo porque se traduce en mejor calidad de vida para los pacientes de todas las edades y de todas las escalas. Doctora Karina Santana de Anda, miembro del Colegio Mexicano de Reumatología y, como decíamos también, egresada de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Muchas gracias por estos minutos y por esta información para la UNAM Responde. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Y bueno, cambiamos de tema. El principal efecto de la pandemia fue la pérdida de vidas. Sin embargo, hoy, querido año 2020, nos habla sobre este tema y los jóvenes nos cuentan sobre esta y otras dificultades que han enfrentado durante la pandemia. Sí, somos fuertes, tenemos tecnología. Hemos pasado hambrunas, guerras y desastres, pero no somos invencibles. Este virus entra a tu cuerpo, provoca fiebre, dolor de cabeza, pérdida del gusto y de pronto tus pulmones están dañados y no puedes respirar. Ahora la vida depende de cuánto se cuiden los demás. Vecinos y personas cercanas fueron dejando este mundo debido a la terrible enfermedad. El 10 de noviembre a las 11 de la noche falleció mi abuelita Marta por culpa del COVID. Tuvimos que quedarnos en casa e incluso su funeral fue en línea. Cada día me sentía peor y luego me pasó algo que me destrozó y fue la muerte de mi abuelo a causa del virus. No pude pasar la Navidad con mis amados abuelos. Esperaba tanto volver a la normalidad con ellos, pero no sucedió. Fue el peor día de mi vida. Recibir la llamada con la terrible noticia. El 25 de noviembre, durante el día, mi tía Rosa falleció. Unos días después, el 27 de noviembre, mi tío José falleció. No paré de llorar durante un mes. Me tocó ver hermanos perdidos y madres sin hijos. Es duro ver a una persona destruida por una enfermedad. A finales de diciembre, mi papá salió positivo a COVID. Solo ves cómo las cosas no mejoran. El número de casos confirmados aumentan, las gráficas de defunciones aumentan y la gente está muriendo muy rápido. El sistema de salud pública se vio colapsado. La atención en hospitales privados era incosteable para la mayoría de los ciudadanos. Los casos subían y cuando bajaban volvían a subir. No había una estabilidad. Mucha gente moría por culpa de otra gente irresponsable. Y cuando creíamos que lo peor había pasado, mi abuelo se pone muy mal. Terminé en un hospital con un tubo en la garganta. ¿Es necesario sufrir? ¿Es natural enfermar? ¿Qué vendrá después? ¿Quién vendrá a matarnos? El tiempo parecerá lento, tortuoso, violento. Todo esto puede sonar feo, y lo fue, pero quiero que sepas que no estás solo. Todo tiene un final. Sin pensarlo, mi abuelo sale del hospital un día antes de mi cumpleaños. Sin duda, uno de los mejores regalos de cumpleaños de toda mi vida. Terminó el confinamiento, la pandemia continúa, aunque veamos por ahí la luz al final del túnel. Es importante seguirnos cuidando y pues también es importante estar atentas a todas estas sensaciones, a todas estas emociones. Recordemos que pues es parte de nuestra salud integral, cuidar también nuestra salud mental, nuestra salud física, no solamente de los jóvenes, sino de la población en general. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde, pero antes, por supuesto, a que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ya las conocen, aparecen en nuestra pantalla, para que nos hagan llegar también los temas que les gustaría que abordáramos día con día de la mano de nuestros especialistas universitarios. Gracias siempre a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla. Gracias también a todas y cada una de las personas que hacen posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos encontramos aquí mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.